¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en tercera edición de DTV, compartiendo con ustedes el minuto a minuto de cómo se está trabajando en la Cámara de Diputados, en este caso al interior de cada uno de los bloques opositores, también el oficialismo, para la convocatoria que se ha dado a conocer en la jornada del día de hoy, bien temprano, 8:30 de la mañana, al plenario de comisiones, que en un rato nada más, 2 horas por delante, nos separan de esta convocatoria al plenario de las comisiones de legislación general, que es la cabecera del debate de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. Voy a saludar a mi compañera el día de hoy, Jessica Calcaño. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Aman, ¿cómo estás? Bien, aquí muy expectante, ¿no? Se espera que hoy haya por lo menos una resolución de esta primera etapa de debate. Sí, así es. Es la primera sesión donde en el plenario de comisiones les toca a los diputados debatir cuáles van a ser los dictámenes y sobre las distintas propuestas que hay. Bueno, está el original de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y también un borrador, un proyecto de dictamen que presentó en el día de ayer La Libertad Avanza, con algunas de las modificaciones que todavía hay que ver si con los bloques que venían conversando con el gobierno terminan aceptando firmar ese dictamen o presentan uno separado. Claro, lo que se estuvo diciendo hasta el momento del bloque Unión Cívica Radical es que estaba trabajando en su propio dictamen a partir de las primeras instancias de negociación que se dieron a mediados de la semana pasada, en simultáneo con las audiencias públicas que se estuvieron realizando, participando en esas audiencias distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil, pero también, por otro lado, algunos otros bloques, como Hacemos Coalición Federal, que está ahora manteniendo reuniones por el bloque en su totalidad, ya que ayer estuvieron reunidos algunos de los referentes recibiendo este borrador que se conoció a las 2 de la tarde aproximadamente, con las modificaciones que habría aceptado el oficialismo en consonancia obviamente con las definiciones del Poder Ejecutivo, ¿no? No solamente son las negociaciones que hagan aquí los diputados, el presidente del bloque Sago o el presidente de la Cámara Menem, respecto de la discusión de el proyecto de ley. Por otro lado, tienen que estar aceptadas esas modificaciones por el Ejecutivo, que es en definitiva quien presentó el proyecto. Sí, así es. Por eso la semana pasada hubo varios funcionarios del Poder Ejecutivo que estuvieron a cargo de alguna manera de recibir distintas propuestas de modificación que hacían algunos bloques de la oposición y evaluaron durante el fin de semana cuáles eran las que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a aceptar. Sigue habiendo los puntos centrales que cambiaron, Aman, tiene que ver con el tiempo de la delegación de facultades desde el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. En relación a las emergencias que se piden. Claro, así es. Esas emergencias y delegación de facultades se reducen a 9 del proyecto original en vez de ser 11. Y por otro lado se reduce el tiempo de la delegación, que pasarían de ser en este nuevo borrador de 1 año prorrogable por 1 año más, con la aprobación del Congreso, en vez de la propuesta original que era 2 años prorrogable por otros 2 años. Ese es uno de los cambios que le había unas propuestas que le había acercado la oposición y que el gobierno tomó finalmente. Pero el gran tema de discusión todavía está centrado en la lista de algunas economías regionales que van a mantener las retenciones, algunas actividades, y por otro lado, la actualización del haber jubilatorio. Hay una propuesta de La Libertad Avanza de mantener por este primer trimestre la fórmula actual y luego ir actualizándola en relación a la inflación como propuesta a partir del mes de abril, pero hay un descalce, como se conoce, una pérdida del poder adquisitivo importante entre los primeros 3 meses de la actualización, que va a seguir siendo por ahora trimestral, según la propuesta del Ejecutivo y de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, para pasar a otro proceso a partir de abril, viendo entonces una degradación del poder adquisitivo de jubilados, principalmente de pensionados, para ver afectado su poder adquisitivo de una manera importante. Dicen que alrededor de 20 puntos se estarían perdiendo en este proceso, lo que afecta de manera
descomunal, ¿no? Alrededor de 8 millones, 7 millones de pensionados y pensionadas que reciben en definitiva este tipo de asistencia. Así que ese es otro de los puntos fundamentales, además de varias discusiones que ayer el gobernador Martín Yarlora de la provincia de Córdoba adelantaba, por ejemplo, que tenían que todavía ser revisadas por los bloques. Por eso hoy Hacemos Coalición Federal está reunido en este momento con los integrantes, los 23 integrantes de su bloque. Sí, que bueno, hay muchos que responden, aman a gobernadores. Justamente estaba, vos mencionabas a Yarlora, que es gobernador de Córdoba. También en ese bloque están dos integrantes, dos diputados del socialismo de Santa Fe, que también responden al gobernador de esa provincia, Puyaro, con lo cual ahí hay que ver cómo terminan receptando, ¿no?, este nuevo borrador y si finalmente aceptan la propuesta de La Libertad Avanza o si finalmente hacen algún dictamen propio. Una posibilidad es que, porque tenían muchas coincidencias con la Unión Cívica Radical, en varios de los planteos que persistían con pedidos de modificación. Bueno, mencionabas recién el de la movilidad, las retenciones son algunos de esos ejes claves. Porque, bueno, la movilidad, incluso en otros sectores de este bloque, por ejemplo, la coalición cívica, la diputada Oliveto también manifestó críticas a la propuesta de movilidad que está en el nuevo borrador del oficialismo. Lo mismo sucedió con la Unión Cívica Radical, la diputada Karina Banfi lo expresó públicamente, con sus críticas también. Y eso es algo de lo que se va a ver hoy a la tarde a partir de las 18. Seguramente sea uno de los puntos. Y retenciones son los puntos centrales que están en la mira y que se van a llevar buena parte del debate, no solamente en este plenario de comisiones, sino también cuando sea convocada la sesión, seguramente. Vamos a repasar algunos de los testimonios que estuvimos recogiendo en los últimos días respecto a las posiciones, en este caso del oficialismo. La Libertad Avanza. Emilia Orozco, de la provincia de Salta, representando a este bloque, habló con Diputados TV y explicó su perspectiva respecto a las negociaciones que se llevan adelante para poder dictaminar en la jornada del día de hoy. Mi primera experiencia como diputada nacional, un gran desafío y sobre todo creo que un hermoso bautismo, ¿no? Porque empezar en el mes de diciembre, ni bien tomamos juramento con haber recibido este gran proyecto y en enero que el Congreso de la Nación esté trabajando en base a este proyecto de ley, creo que ya es una forma de marcar la diferencia. Han sido reuniones muy fructíferas y también, para quienes no estamos acostumbrados a la dinámica de por ahí, entiendo que los ánimos están un poco caldeados, que hay sectores que prácticamente no acompañan. Me asombró mucho la falta de respeto de mis pares y eso no lo puedo dejar pasar. Porque si vos me decís, Emilia, ¿qué fue lo que más te llamó atención? Bueno, eso, la falta de respeto, la falta de normas básicas de convivencia. Y yo dije, si así empezamos, van a ser 4 años muy difíciles. Afortunadamente los últimos días se calmaron un poco, pero bueno, no es algo que uno pueda pasar por alto. La voz de la diputada Orozco, justamente haciendo referencia al proceso de debate que le toca vivir en este contexto, en su primera experiencia como diputada nacional y en un cargo electivo, en un cargo legislativo. Vamos a repasar ahora lo que decía hace un ratito nada más el diputado Lisandro Almirón, también de La Libertad Avanza, con nuestra compañera Melina Felderman hace instantes nada más, sobre el proceso de debate que se está llevando a cabo en este momento y que el oficialismo espera llevarse esta definición con un dictamen mayoritario al final de la jornada del día de hoy. Mi postura, obviamente, que es acompañar el dictamen de la mayoría, que creo que va a ser el de nuestro bloque. Espero que así sea. Tenemos mucha expectativa en que esto suceda. Se ha discutido todo lo que se tenía que discutir. Se han pasado, digamos, por varios tamices, tanto en los distintos bloques como los distintos diputados han podido acceder al proyecto y sugerir las modificaciones. Creo que el gobierno ha tenido una apertura y ha tenido diálogo permanente, así que me parece que más allá de por ahí de lo que pueda suceder esta tarde, que yo creo que va a ser favorable, la expectativa está puesta en obtener los números necesarios para tener ese despacho en minoría y poder tratar cuanto antes la ley. En toda negociación
negociación siempre hay cuestiones que uno puede no estar de acuerdo, pero que son fundamentales para tener una norma tan amplia como la que se pretende. Probablemente el diálogo se haya extendido hasta ese tipo de acuerdos que los gobernadores venían pidiendo. Yo la verdad que desconozco cuáles hayan sido los pormenores del acuerdo, pero por supuesto que todo lo que contribuya a lograr un consenso va a ser bienvenido, y de todas maneras creo que la esencia del proyecto es sostenerlo como vino el Ejecutivo, con las modificaciones que tuvieron tiempo oportunamente de hacer los distintos bloques, y esperar el mayor consenso posible esta tarde para, como te decía, poder con un dictamen en mayoría poder estar sesionando lo antes posible para darle tratamiento urgente para esta ley de bases, que es fundamental para poder seguir estabilizando un poco la situación económica que vive el país. El testimonio del diputado Almirón, en este caso de la provincia de Corrientes, del bloque oficialista La Libertad Avanza, con la expectativa que tiene todo el oficialismo, encabezado por Martín Menem, específicamente, y por el diputado Oscar Sago, presidente de ese bloque, para hacerse hoy con el dictamen cuando termine la jornada, que está convocada, como les decíamos, a las 18. Se espera que sean todos los diputados que conforman e integran cada una de las comisiones para poder dictaminar. Hay que ver entonces si van a ser 3, 2, 4 los dictámenes que se vayan desarrollando. Algunos se espera que el oficialismo tenga el acompañamiento de algún sector, pero con disidencias. De esto vamos a estar hablando también del proyecto de ley bases, puntos de partida para la libertad de los argentinos, con Jessica Alcaño, que preparaste una síntesis de parte del debate. Sí, uno de los capítulos que tiene en distintas partes la ley de bases, que tiene que ver con algunas modificaciones en torno a lo que es la deuda pública y cuáles son las facultades también que tiene el Poder Ejecutivo o el Congreso para llevar adelante esos procesos. Nos falta una anterior, me parece, perdón. Esta es la primera. Bueno, Ley de Administración Financiera es una de las leyes desde 1992. Esta ley es una de las que propone modificar la ley de bases. La ley vigente, ¿qué es lo que dice para poder ver la comparación entre uno y otro? La ley vigente establece que el Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. Lo que se estila en estos casos, Aman, es que se toman por lo menos 2 de esas 3 variables, de montos, plazos y o intereses. 2 de esas 3 por lo menos tienen que ser mejores que lo que fue la operación original. Esto es lo que dice la ley actual y cómo se venía manejando en estas situaciones de reestructuración de deuda. El proyecto lo que propone es eliminar todo el apartado que detalla que tiene que ser mejor que la operación original y lo reemplaza directamente por este apartado, lo citamos textual, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero. Esto ya vimos, surgió ya por lo menos en lo que fueran las exposiciones que vinieron a hacer distintos funcionarios, donde diputados han hecho preguntas y también han dado contexto a sus preguntas. Se señaló que si la pregunta que hacían es por qué sacan que tiene que ser mejor que la operación original, si no es otra cosa que hacer una reestructuración que sea peor. Claro. Entonces, bueno, esto fue uno de los puntos que señalaron, sobre todo en el caso de diputados de Unión por la Patria y también del Frente de Izquierda, que señalaron este aspecto. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los apartados que modifica de este artículo de la Ley de Administración Financiera. Propone eliminar otro apartado sobre deuda pública que solo permite que el Poder Ejecutivo realice las operaciones siempre que la nueva deuda no se ajuste por inflación y que resulte una mejora. Es decir, el Poder Ejecutivo puede decidir solamente en los casos en que no sea por inflación y que implique una mejora. Eso también se sacaría de la ley vigente. Que son mecanismos de resguardo para pagar menos, ¿no? Para que las negociaciones siempre sean más beneficiosas para la Argentina y no para los acreedores, en definitiva. Claro, así es, porque bueno, sobre todo en un contexto de tanta inflación como en nuestro país, una deuda que se actualice por inflación sería muy, muy perjudicial. El proyecto lo que establece de
de ley de bases que estas operaciones con cargo sean definidas por el Ministerio de Economía en el marco de la estrategia plurianual de deuda. Es decir, que las decisiones que se tomen, si implican montos mayores, esas reestructuraciones de deuda, y que no implican una mejora, no necesariamente tiene que ser un debate que pase por el Congreso, sino que directamente el ministro de Economía tendrá a cargo esa estrategia y esa propuesta. Es uno de los puntos que tienen que ver con las 63 facultades delegadas que establecían los artículos, más allá de la delegación específica que se da por las emergencias, ¿no? Uno de los puntos observados por distintos sectores opositores tiene que ver con que a lo largo del articulado, del texto original y también del proyecto de dictamen que modifica y que sintetiza más de 140 artículos que desaparecen del articulado del nuevo texto, tiene que ver con diferentes facultades delegadas, como en este caso una delegación de facultades al Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía para la definición de la renegociación de la deuda sin la obligatoriedad de que pase por el Congreso. Eso debe pasar por el Congreso, pero con esta modificación que se intenta incorporar, se delega esa facultad propia del Congreso de la Nación que establece la Constitución ya directamente al Ejecutivo, no por un tiempo, no por un plazo, no por una negociación, sino hasta que se vuelva a modificar en algún otro momento la ley. Y eso es parte de lo que observan algunos de los sectores que por ahora no se han definido de aceptar solo estas 140 modificaciones y solicitar incluso algunas en este mismo sentido, ¿no? Y Aman, esa no es la única modificación, esa es solo un artículo que está en la primera parte del proyecto de ley del oficialismo. Hay otro punto que se modifica, que es en torno a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que es una ley más reciente, esta es del 2021, fue en su momento una propuesta que hizo el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, lo que propone la ley de bases es directamente derogar su artículo 1, completo, no es que hace una modificación del artículo, sino que directamente es derogarlo y que no rija más. ¿Qué es lo que dice ese artículo que se propone derogar? Dice lo siguiente: la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio. Y vamos a la siguiente placa porque continúa este artículo que se propone derogar. Continúa que toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera que supere dicho porcentaje que está establecido en el presupuesto requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente. Este es el artículo 1 de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que ahora se propone derogar. Esto, por ejemplo, tiene que ver con, se toma en caso, no sé, una deuda con acreedores privados, por ejemplo. Bueno, se puede tomar esa deuda sin que pase por el Congreso si se aprobase esta derogación. En realidad, bueno, vos como decías, Aman, son potestades las del Congreso, que ya están en la Constitución, que tiene que legislar en materia de deuda pública para tomar nueva deuda, para reestructurar. Eso está actualmente en la Constitución. En su momento, esta ley, en el 2021, la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, se hizo con la intención de reforzar ese aspecto para que tenga que sí o sí pasar por el Congreso. Y, bueno, este es justamente el artículo que se propone derogar ahora en la ley de bases. Esto no se entre el proyecto de ley original del oficialismo y las modificaciones que se dieron a conocer en el día de ayer, todos estos capítulos sobre deuda no sufrieron ninguna modificación, se mantuvieron tal cual, es decir que no fueron parte de reclamos o propuestas que han pedido modificar por lo menos los bloques que se han venido reuniendo. Por lo menos no se aceptaron esas modificaciones, ¿no? Hay que ver si se plantearon algunas en ese aspecto, las negociaciones fueron en privado, tenemos poco conocimiento de qué fue específicamente lo que se envió al Ejecutivo, pero por lo pronto en la modificación del texto no se incorpora ningún cambio. Claro, así es, se mantiene por lo menos tal no fue cual. aceptado por el oficialismo. Se mantiene tal cual el proyecto original. De aprobarse esta derogación, el Poder Ejecutivo entonces podrá tomar deuda en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera
Que esto es un punto importante también porque cuando es bajo jurisdicción extranjera, también cuando hay conflictos, litigios, bueno, que esté en jurisdicción extranjera, por supuesto que suele beneficiar más a los acreedores privados que al país claro, porque que tomó esa quien deuda. decide es la justicia del país donde las empresas son titulares, no es sobre el país donde se da el conflicto. Entonces el marco legal es otro. Argentina podrá conocer el marco legal de otro país, pero tiene menor incidencia como Estado a la hora también de litigar o de responder si hay algún tipo de demanda. Esa es parte de la discusión respecto a la prórroga de jurisdicción, que se discutió mucho en aquel entonces, en el 2021, y también se discute en torno, por ejemplo, a la ejecución de el reclamo por la restatización de YPF, ¿no? Que es parte de también lo que está hoy en discusión y de lo que aparece con respecto a esta prórroga de jurisdicción. Así es, Amaní. Bueno, actualmente, cada año cuando se discute el presupuesto nacional, lo que fijaba esta ley es que en el presupuesto debían estar los límites máximos, ¿no? De cuánto de esos títulos bajo jurisdicción extranjera y en moneda extranjera podían ser parte de cada ejercicio. Bueno, eso también se elimina, es decir que de aprobarse dejaría de estar ese debate en cada año cuando se discute el presupuesto para el siguiente año. Y los acuerdos futuros con el FMI van a continuar dependiendo de su aprobación en el Congreso, ya que no se propone ningún cambio en el artículo 2 de la Ley de Sostenibilidad. Es decir, se propone derogar solo lo que tiene que ver con la deuda de acreedores privados, no con el FMI. Eso va a tener que seguir siendo como hasta ahora, que es que pase con una ley especial del Congreso cualquier acuerdo que haya con este organismo internacional. Eso se mantiene, o sea, no se propone ninguna modificación, pero bueno, sí en los otros, y son estos dos puntos centrales que también seguramente volverán a estar en el debate entre los diputados a partir de este plenario de comisiones que vamos a presenciar a partir de las 18 horas. Efectivamente, esto es parte de los debates que todavía quedan por delante. Recordemos que el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida, que se presentó justamente a fines del año 2023, luego de extendidas, convocadas a las sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre, comenzó su discusión hace 3 semanas, a principios del mes de enero, luego del inicio del año, primero con sesiones informativas, cuando visitaron la Cámara de Diputados 13 funcionarios nacionales, algunos ministros, 4 de ellos eran ministros, el resto eran integrantes de las carteras de los ministerios, como secretarios y subsecretarios, que estuvieron respondiendo preguntas. Se quedaron hasta altas horas de la noche debatiendo. Algo parecido a suceder en el día de hoy, porque la convocatoria a las 6 de la tarde, bueno, presume que no va a ser una discusión sencilla. Los diputados que integran estas comisiones están planteando la necesidad de debatir en profundidad. Se ha escuchado también la voz de las organizaciones de la sociedad civil que participaron de audiencias públicas hace una semana nada más, y a partir de eso, bueno, una síntesis que se tiene que hacer con los dictámenes. Por el momento hay un dictamen de rechazo ya expresado públicamente en cada una de las intervenciones que hizo Unión por la Patria, y también en el mismo sentido un dictamen de rechazo del Frente de Izquierda. Hay que ver si se articulan o no en esos rechazos en ambas comisiones, las 3 comisiones que discuten. Y por otro lado, la incertidumbre sobre si habrá un segundo dictamen con más cantidad de firmas del oficialismo ratificando el texto que se conoció ayer, que modifica en algún sentido varios de los artículos, disminuye más de 140 artículos del texto original, pero los grandes lineamientos sustanciales del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se mantiene exactamente en igualdad de condiciones que en el texto original. Esto es lo que mantiene a varios de los sectores que habían aportado modificaciones en alerta para ver si logran firmar un dictamen propio, que eso disminuiría la cantidad de votos que consiga La Libertad Avanza para su dictamen mayoritario, o si acompañan, como hará el bloque del PRO, con disidencias parciales el texto que se dio a conocer ayer, que comenzó a circular y que hoy están analizando todos los bloques reunidos
sobre todo estos bloques que aportan gobernabilidad y quieren aportar y apoyar varios aspectos de la ley, bases y puntos de partida. De esto vamos a seguir conversando en un minuto nada más. Estamos en tercera edición a la espera de que comience este plenario definitorio, podríamos decir, donde se va a conocer si finalmente hay dictamen. La Libertad Avanza quiere cerrar el debate y quiere estar listo para discutir en todo caso punto por punto de la ley en el recinto y conseguir 129 votos para cada uno de los artículos, más allá de la elección o la votación en general. Así que en ese trabajo están los diputados y en un ratito nada más, luego de la pausa, seguiremos analizando cuál es la posibilidad y cuáles son los datos que hay a esta hora sobre la posible firma de dictamen. Ahí volvemos. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques.
Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Nuevo bloque de tercera edición, repasando todo lo que se espera para la jornada del día de hoy. Plenario de comisiones, 18 horas. El oficialismo buscará firmar dictamen y hacerse con la mayoría de los integrantes de cada una de las comisiones. Se vota el dictamen por separado en cada una de las comisiones y tiene que ser mayoría de alguno de los mismos. No se sabe si va a haber 1, 2 o 3 dictámenes. Se espera que por lo menos haya 2. Uno de rechazo que ya manifestó Unión por la Patria, otro de aceptación que manifestó obviamente el oficialismo, La Libertad Avanza. Hay que ver porque La Libertad Avanza tiene pocos miembros dentro de las comisiones porque es un bloque muy reducido. Unión por la Patria lo duplica en cantidad de integrantes, un poco más incluso en el número general, pero como es proporcional a la cantidad de integrantes que tiene cada bloque, el número de participantes en las comisiones, es allí donde primero se va a dirimir qué dictamen tiene mayor cantidad de firmas, sabiendo que el 40% de todas las comisiones van a rechazar este proyecto. Así que está haciendo aritmética y contando y tratando de negociar con distintos sectores, entre los que está el PRO, que va a acompañar, ya se manifestó con disidencias, el dictamen oficial, y ver si logra también acercar a Hacemos Coalición Federal o Innovación Federal, 2 bloques que reúnen a diputados de diferentes características, de diferentes partidos políticos y de diferentes provincias, cuántos de ellos aportarían sus números para aprobar un dictamen en disidencia propio del oficialismo, acompañar un dictamen diferente propio de su bancada o incluso sumarse a algún otro dictamen acompañando esta decisión del gobierno de avanzar en estas modificaciones. Vamos a nuestra primera entrevista del día, la presentamos de esta manera. Le agradecemos al diputado Emiliano Estrada, que está del otro lado, Unión por la Patria de la provincia de Salta. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien, aquí con mucha expectativa, esperando que lleguen, bueno, no sé si las 6 o las 8 para conocer si va a haber un dictamen, 2 dictámenes, 3 dictámenes. ¿Cómo ve la discusión y cómo también espera la resolución? Por lo menos hoy La Libertad Avanza quiere cerrar el debate. Bueno, la discusión la veo bastante floja porque, digamos, el proyecto entró con, ustedes saben, reformas electorales, reformas fiscales, bueno, una infinidad de temas que querían ser tratados y si sumamos el DNU, muchísimos más todavía. Y me parece que la Argentina se merece una discusión a fondo de un montón de cuestiones que lamentablemente en una semana y media claramente el gobierno no tiene intenciones de dar. Y el resto de la dirigencia política tampoco, porque la verdad que, no sé, modificar la ley de hidrocarburos sin girar el proyecto a las comisiones pertinentes y darle un debate de 3 días, la verdad que no tiene mucho sentido si uno pretende tener políticas de Estado a largo plazo, con lo cual, en lo que tiene que ver con la discusión, creo que hemos perdido una gran oportunidad porque yo estoy totalmente consciente de que la Argentina necesita una actualización laboral, que necesita cuestiones que se ayornen a la realidad que tenemos hoy, donde el trabajo obrero industrial ya no sigue siendo el mismo que es hoy con la cantidad de economía de conocimiento que tenemos y un montón de otras cuestiones
y en lo que tiene que ver con el diseño de una política económica también. En una semana y media, lógicamente, eso no se discutió, y entonces uno termina viendo que la discusión se trasladó del recinto, de las comisiones, donde tiene que darse la discusión, a hoteles, cafés, oficinas, viernes a la noche, y entonces estamos todos sin saber qué es lo que están discutiendo, qué es lo que están debatiendo, pues no lo están haciendo de cara al plenario de comisiones, sino que son reuniones bilaterales donde vemos que la gran mayoría de los bloques no sabe cómo amacarse para poder acompañar un proyecto que quieren acompañar desde lo político, pero desde lo partidario, desde los principios y valores que defienden cada uno de esos partidos, lógicamente es muy difícil de acompañar. Diputado, ¿pudo leer el texto que circuló a partir de ayer, comparar en algún sentido? Son textos muy largos, complejos, ambos. Si bien el borrador de dictamen que se espera circule también hoy a la noche es una síntesis del anterior, ¿pudo saber qué cosas se modificaron o hacer eje en algunas cosas que se han modificado que le parezcan que han tomado referencia de la discusión pública que se dio la semana pasada? ¿Encuentra algunos rastros de los reclamos que han hecho algunos sectores en el nuevo documento? Sí, principalmente lo que tiene que ver con economías regionales, pero volvemos al mismo punto inicial. Si hubiese habido una discusión real dentro del plenario, yo hubiese levantado la mano y hubiese dicho, yo soy salteño y quiero contarles que el tabaco es una economía regional. Entonces no puede ir al 15% de retenciones, como sigue estando todavía actualmente en el proyecto que están mandando. Hubiese levantado la mano y hubiese dicho, che, la chía es una economía regional, con lo cual lo primero que hay que hacer es definir qué es economías regionales y no empezar a listar y nomenclar productos que quedan con las retenciones en cero. Entonces, todos los debates fueron en formato parche y no en una discusión profunda. Entonces, yo como salteño te puedo decir, bien por no derogar la ley de azúcar, por ejemplo, y mal por meterle 15% al tabaco, que es una de las economías regionales más grandes y potentes que tiene Salta. En relación a la discusión de este proyecto, el oficialismo espera tener dictamen hoy y convocar probablemente para jueves y viernes una sesión larga. Obviamente es mucho el articulado que tiene este proyecto. ¿Considera que hay posibilidades de ir modificando, de que se escuchen sus voces? Desde Unión por la Patria tienen una perspectiva de rechazo total del proyecto, pero una vez que se consigan los 129 diputados, va a haber un debate. Sí, yo creo que una vez que se consigan los 120 diputados no va a haber margen para modificar nada, porque lógicamente el oficialismo, y esto a decir verdad, digamos, de cualquier oficialismo, cuando tiene los votos, lo que hace o aspira a hacer es aprobarlo lo más rápido posible. Pero sí me parece a mí que hay todo un debate, yo lo veo generacionalmente. Yo tengo 37 años y hablo mucho con diputados de otros bloques, de otros espacios políticos, tengo buena relación y hablo también con la dirigencia empresarial, gremial, y tengo esperanzas en que nuestra generación está viendo otra cosa a la que está acostumbrada hoy la dirigencia política más tradicional, si se quiere, porque lo que estamos viendo es una Argentina que está con problemas serios de funcionamiento, o sea, hay cosas que no funcionan en la Argentina y que necesitamos una rediscusión, pero en serio, digamos. Yo veo, por ejemplo, el caso industrial, ¿no? Digo, la industria va a tener suba de la energía, factor clave para la producción, suba del combustible, factor clave para el transporte y la logística. Va a tener retención del 15%, impuesto país más elevado y apertura de la economía. Que uno dice, bueno, ¿qué pasa que la industria está quieta, está callada, los sectores industriales? Bueno, lo que está pasando es que la zanahoria de discusión fue la reforma laboral, pero lo que no están viendo es que dentro de 6 meses van a estar pidiendo por favor ayuda, porque ese modelo económico sin duda lo va a tirar al tacho a la industria, porque además está cayendo el consumo interno, con lo cual caída del consumo interno, suba de costos y aumento de retenciones, no tenés forma de a quién venderle. Entonces vas a tener un mercado laboral flexibilizado, pero no vas a tener a quién venderle, con lo cual no vas a poder producir. Bueno, ese diagrama es un diagrama que necesitamos discutirlo en profundidad, y ahí es donde yo espero que en algún momento la discusión se abra profunda y seriamente en la Argentina, para que dejemos de estar con estos parches contra parches, porque, a ver, la discusión de esta ley ómnibus que fue tratada en una semana y media, no fue el jefe de gabinete, no fue el ministro de Economía, etcétera,
abre un precedente muy malo para que dentro de 4 años, si le toca gobernar a otro espacio político, pongamos el caso que no sea ni el peronismo y sea, no sé, Del Caño. Viene Del Caño, saca un DNU, manda una ley ómnibus y hace todo lo contrario. Bueno, ¿qué seguridad y estabilidad le estamos dando a la Argentina en una discusión de este contexto? Es nula. Entonces creo que los políticos tienen que empezar a tener una lógica de poder ser un poco más consecuente entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen, porque si no terminamos con casos como, bueno, ahora se sacó YPF gracias a Dios de la negociación de la ley ómnibus, pero si no vamos a tener casos de gente que en los 90 avaló y apoyó la privatización, después avaló y fueron miembros informantes, algunos de ellos, de la estatización y ahora de nuevo con la privatización. Bueno, ese es el país que es una joda y que hace que la mayoría de los argentinos estén calientes con los políticos, pero nos meten a todos en la misma bolsa porque no hay una coherencia y una conducta de hacia dónde queremos llevar el país. En ese sentido, diputado, hace un ratito nada más, usted afirmaba que tiene conversaciones con sus colegas de diferentes bloques, en términos más bien generacionales. Esa es una discusión importante que se da en el Congreso. Y en este momento, el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida establece un cambio, podemos decir, copernicano, de 180 grados de toda la legislación vigente en Argentina, incluida la legislación en materia cultural, educativa, sanitaria, ambiental. De avanzarse con estas modificaciones, se pueden sostener, son modificaciones de términos estructurales, son modificaciones reversibles, van a tener un impacto que una vez que se solucione la crisis económica que se establece como criterio para esta transformación tan profunda, se restablecerán esos criterios de autonomía. ¿Cómo augura esa discusión y ese debate? Porque son diferentes las materias que abarca esta ley de bases y puntos de partida. Mira, yo lo que veo es que la marcha atrás, digamos, la reversión de estas cosas, si es que salen, se van a dar con una crisis económica, no se van a dar desde otro contexto. El problema es que después termina siendo tarde para muchas de esas cosas. Digo, la clase media todavía no es consciente del todo que es el principal blanco, digamos, de este ajuste, es la clase media sin lugar a dudas. Todavía no es consciente. Yo creo que para el mes de abril, mayo, cuando aquel que tenía prepaga se dé cuenta que se tiene que ir a la obra social, el que tenía un colegio privado tenga que ir por ahí a otro colegio privado, pero más barato, y empieza a entender que lo que se está moviendo acá son placas tectónicas en función de estas reformas y que eliminan esa clase media argentina que conocíamos, bueno, ahí va a empezar a tener un reclamo, creo yo, de la misma manera que el industrial. El problema es que aquel que era clase media y se cae, después no es fácil volverlo a levantar. Aquel que es industrial y que tiene que cerrar su empresa porque no le dan los costos, por miles de factores, o pues no tiene a quién venderle, después no es que vuelve a abrir la empresa, porque muchos industriales son de 3 generaciones, 4 generaciones que pasaron, y bueno, algunos se pudieron poner de pie después de los 90 y otros no. Y ahí creo yo que algo que yo les digo a todos los empresarios con los que hablo es, acá no hay nada que vaya a ser transitorio, ningún impuesto ni nada. Primero porque en la Argentina no es así, y segundo porque lo que va a pasar a partir de abril, mayo, junio es que va a caer la recaudación. Entonces cuando caiga la recaudación va a venir una segunda ola de ajuste y va a venir una segunda ola de impositiva. O sea, vamos a sostener los mismos impuestos que están ahora un tiempo más porque no dan los números, porque el FMI, lo que fuera. Entonces, como esta película ya está sumamente estudiada. Lo que sí es sorprendente, que yo lo charlo mucho con mi generación, es esta loca idea de que Milei tiene referencias mundiales como si fuesen Trump o Meloni en Italia, por ejemplo. Y yo lo que les cuento a todos es que Trump, como Meloni, como un montón de los que supuestamente son referencia de Milei a nivel internacional, son protectores de la industria nacional. Trump ha lanzado su campaña nuevamente a la presidencia diciendo que va a garantizar la energía más barata del planeta para darle competitividad a la industria norteamericana contra la China. Entonces, estamos en un mundo de discusiones bastante locas porque, digamos, estamos pensando que estamos yendo para un lado y en realidad estamos yendo para otro. Y creo que ese es el debate que vamos a necesitar poder clarificar, y que los resúmenes mediáticos que muy bien lograron en la comunicación política en este tiempo Milei y todos los de La Libertad Avanza, pueda plasmarse en una mesa de discusión y decir, che, pará, cuando te están diciendo libertad, también te están diciendo
que va a tener la imposibilidad de competir contra productos internacionales, y a vos te meten el 15% y dejan entrar productos sin arancelamiento, por ejemplo. Entonces, me parece que hay una discusión de fondo que creo que va a empezar a vislumbrarse socialmente a partir del mes de abril, mayo, porque yo también soy sumamente respetuoso. El presidente sacó 55% en el balotaje, tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que quiera desde la política económica, porque el poder ejecutivo es uninominal y lo puede hacer. Ahora, cuando vienen las discusiones al Congreso, esta loca idea de hay que dar gobernabilidad, digo, la gobernabilidad se da desde la institucionalidad. Si vos me mandás un proyecto de 600 artículos modificando la Constitución por poco y en una semana y media me lo querés aprobar, lógicamente que no, porque yo también represento un electorado que no está de acuerdo con eso. Entonces, me parece que es el segundo debate, digamos, de segunda generación que habrá que darle a los partidos políticos centenarios como el radicalismo. Digo, lo único, no les quedó insulto por decirle al radicalismo y están ahí al salto por un bizcocho para ver cómo hacen para congraciarse con el presidente. Digo, no tiene sentido lo que está pasando en términos políticos. Gracias, diputado. Lo vemos en un rato seguramente en el marco de la comisión, del plenario de las comisiones, y si no, seguro a lo largo del fin de semana, antes del fin de semana, porque se espera que haya sesión próximamente. Así que gracias por este minuto, por este rato, estas reflexiones aquí en Tercera Edición. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Adiós. El diputado Emiliano Estrada, de Unión por la Patria de la provincia de Salta, justamente conversando aquí en Tercera Edición sobre su perspectiva, aclarando, pues, por supuesto, que Unión por la Patria, a través de su presidente del bloque, Germán Martínez, ya manifestó su rechazo contundente al proyecto. Y bueno, la expectativa también de ver si estas modificaciones, 141 artículos que fueron redactados, incluso la mayoría excluidos del proyecto, tiene aceptación o no en los diferentes bloques. Sí, bueno, y el señalamiento, ¿no?, que recordaba que un reclamo de varios diputados de Unión por la Patria y también de parte de la izquierda, que reclamaban que, dada la magnitud de las propuestas que incluía la ley de bases, tenía que hacerse presente el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y también han convocado a Sturzenegger por su participación en la elaboración del DNU. Y el poco tiempo quizás, ¿no?, que eso también lo han señalado los diputados cuando vinieron los funcionarios del gobierno para debatir esta ley. De hecho, recordemos que hasta ahora hubo jornadas bastante extensas, pero que tuvieron una parte de funcionarios que vinieron a explicar y a exponer sobre los distintos aspectos y capítulos que tiene la ley de bases. Luego fue el turno de las organizaciones de la sociedad civil y todavía no hubo ninguna instancia de debate público de diputados al respecto del proyecto, que esa es la etapa que viene antes de dictaminar. Entonces, bueno, parece que va a ser todo hoy eso, claro, que se va a dar la discusión y también la firma del dictamen, un poco lo que decía el diputado Estrada de Unión por la Patria, tiene que ver con que no se giraron a todas las comisiones que se esperaban los proyectos y por otro lado, esto que bien señalaba Jessica, respecto a que las discusiones se dieron con algunos sectores específicos que fueron manifestando públicamente también su capacidad y su decisión de acompañar con modificaciones el proyecto, pero sin la participación ni siquiera en términos legislativos del trabajo que hacen los asesores anteriormente. Vamos a repasar también lo que decía Fernando Carvajal, diputado nacional de la provincia de El Chaco, de Formosa, perdón, de la Unión Cívica Radical, que conversó también aquí en Diputados TV y marcó su posición. Es uno de los diputados que están dentro del bloque de 10 integrantes del radicalismo que, bueno, tienen algunos reparos todavía en acompañar el proyecto del oficialismo. Lo que claramente no se puede sacar de la consideración es la ley de juicio por jurado. La verdad que lo que ha dicho el gobierno en el mensaje informal que transmitió de que se le ha pedido el retiro de esto, de ninguna manera es cierto. Nuestro bloque no lo ha hecho. En todo caso, he pedido a través de un X que el gobierno diga quién le ha pedido el retiro de esto. Porque digo, en lo personal creo que era una de las pocas cosas positivas que había y justamente esto lo han retirado. ¿Para qué sirve un
el juicio por jurado? El juicio por jurado es realmente, en primer lugar, que es el cumplimiento de un mandato constitucional que tenemos desde que se sancionó la Constitución y que en la práctica que se está realizando en la mayoría de las provincias argentinas, hoy el juicio por jurado clásico es una realidad en un montón de provincias argentinas, demuestra que es el gran elemento legitimador del funcionamiento de la justicia y eleva los estándares de calidad de funcionamiento de la justicia. Es imprescindible hacerlo, es una imposición constitucional, pero además es una necesidad política para empezar a dotar de legitimidad democrática y republicana al Poder Judicial de la Nación. ¿A quién puede afectar un juicio por jurado? Afecta claramente a quienes resiste Comodoro Pi. Esto tiene nombre y apellido. Esto es Comodoro Pi, que no quiere una justicia republicana y democrática porque se siente incómodo en la justicia federal que hemos tenido en los últimos años. Y esto es lo que nosotros queremos discutir con mucha firmeza y con mucho énfasis. Entonces, acá hay un esquema de intereses que tenemos que romper y hay que hacerlo a través, creo que claramente el juicio por jurado sirve a esto. Lo de la toga y el martillo, reitero, es una discusión absolutamente secundaria, es un pretexto que estos sectores que defienden intereses han utilizado para desviar el eje de lo que significa que los ciudadanos empiecen en forma directa a administrar justicia. Bueno, uno de los puntos que el diputado Carvajal estaba destacando y que había ponderado en varias entrevistas aquí en Diputados TV, que tiene que ver con el juicio por jurado, es una de las cosas que quedó finalmente excluida de este debate y se pospuso para las sesiones ordinarias que comienzan el 1 de marzo. Hay otros temas, ¿no?, que también quedaron excluidos. Sí, el capítulo salud mental, que bueno, fue otro de los reclamos que se escucharon de distintas organizaciones de la sociedad civil que vinieron también a exponer sus opiniones sobre este proyecto de ley. Entonces, salud mental también quedaría para el debate de las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo. También casi todo el capítulo electoral, decimos casi porque el punto sobre las modificaciones en torno al financiamiento de los partidos políticos se mantiene en el borrador de dictamen que hizo circular ayer el bloque de La Libertad Avanza. Después también se posponen muchas de las modificaciones al Código Civil y Comercial y las modificaciones a la Ley de Sociedades, que tenía bastantes modificaciones en el proyecto original sobre, bueno, cuáles son los trámites que tienen que llevar adelante, los permisos, el objeto social, que según habían comentado en las preguntas también que hicieron diputados, decían que podía llevar a una opacidad, digamos, de quienes quieran evadir o lavar dinero en narcotráfico. Entonces, finalmente el oficialismo decidió posponerlo para darle más tiempo a su tratamiento. Claro, estos son algunos de los aspectos, también cosas particulares muy específicas de la modificación de la ley de educación, que quedaron algunos aspectos, como la modalidad híbrida para las materias extra programáticas, en definitiva, y la habilitación solamente para el nivel secundario para que eso pueda empezar a desarrollarse, pero también la modificación de algunas leyes, ¿no? La exclusión de la ley del azúcar, por ejemplo, también en el mismo sentido el régimen de pesca y de hidrocarburos, que eran demandas de varios de los gobernadores, principalmente de lo que se conoció como Juntos por el Cambio, que aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado ya no articulan de igual manera. De hecho, se han reconfigurado bastante ese interbloque en bloques autónomos. Y en definitiva también lo que está sucediendo en este momento. Ya terminó, evidentemente, parte de la reunión de bloque que tenían Hacemos Coalición Federal. Estamos a una hora que comience el plenario de las comisiones convocado para el día de hoy, pero hay mucho movimiento en el Palacio, en el primer piso del Palacio Legislativo, en la Cámara de Diputados. Ahí en el primer piso está la presidencia de la Cámara, está la oficina del presidente Martín Menem, la sala principal de reuniones, el Salón de Honor, como se lo conoce, y hacia allí también se están acercando algunos de los referentes de Hacemos Coalición Federal, que tiene 23 diputados, y también de la Unión Cívica Radical, que es otro de los partidos, bloques en este caso, que reúnen específicamente a distintas expresiones dentro del radicalismo, que tienen un número muy importante de 34 legisladores, pero de los cuales, como decíamos, 10 tienen una posición todavía reactiva, que no se acomodan de manera directa o se alinean de manera directa
con las autoridades del bloque, ¿no? Eso es algo que se está viendo, que las autoridades del bloque negocian algunas modificaciones, pero después cuando van a refrendarlo al interior de sus bloques tienen un poco más de dificultades y eso es lo que se ve ahora. Así que tienen que estar aquí prendidos en Diputados TV para saber lo que pasa justamente puertas adentro del salón de la presidencia de la Cámara de Diputados, y todas las novedades las van a tener aquí al minuto con nuestros colegas que van a venir ahora al análisis. Bueno, Jessica, gracias por esta tarde, por repasar parte del proyecto Bases. Bueno, vamos a ver si nos vemos en un ratito con este plenario de comisión y qué novedades nos depara el debate de esta ley. Exactamente. Si no se da hoy el plenario de comisiones o si se requiere más tiempo, seguramente después de la actividad que va a haber mañana, que es el paro nacional de las centrales de trabajadores, en específico la CGT, que el Congreso va a ser protagonista porque el acto va a ser en las inmediaciones de este edificio y va a estar muy complicada la circulación desde muy temprano a la mañana, por más que los colectivos, los trenes y los subtes van a continuar su funcionamiento adheridos al paro a partir de las 12 del mediodía hasta las 19. Sí, hay que decir que a partir de las 11 de la mañana en las inmediaciones del Congreso va a ser complicado moverse. Ténganlo en cuenta si tienen que hacer trámites, si tienen que venir hasta aquí, porque la ciudad de Buenos Aires va a estar bastante colapsada en su circulación. Nosotros llegamos al final de esta tercera edición. Los encontramos aquí en cualquier momento. Hasta la próxima.